Bien, el día de hoy en Ciudadanía lo que vamos a realizar es un recuento de las constituciones que hemos visto hasta este momento. Yo les voy a hacer unas preguntas en base a esto. Es importante que recapitulemos, sobre todo en este tema. Ciudadanía y sus requisitos durante estas épocas. Vamos primero con la Constitución de 1830. ¿Cuáles eran los requisitos para ser ciudadano en 1830? ¿Quién desee indistintamente? De ahí ya voy preguntando. Tener propiedades, ser mayor de 18 años, No. De 21 ¿no? años. De 21 años. 21 años. Mayor de 21 años, ya vamos poco a poco. Mayor de 21 años o estar casado, ¿ya? Específicamente tener una propiedad con un valor de 300 pesos. Ya, hasta ahí bien, gracias. ¿Qué más? Propiedad, valor, 300 pesos. No podía ser cualquier propiedad. ¿Qué más? Ejercer una profesión y sin ser sujeción de otro. Sin sujeción a otro, ya, muy bien. Ejercer una profesión. Y si no se tenía una profesión o cualquier tipo de industria que se pueda tener. Industria sin sujeción a nadie más. Es decir, que no podía ser ciudadano si era un sirviente doméstico o un jornalero. Tenía que ser realmente una profesión que sea útil, en el sentido de que sea útil para los demás. En este caso, una industria útil, por ejemplo. Una profesión, ya sabemos que muy pocos lo iban a tener, entonces podría tener una industria útil. Esos son los requisitos para ser ciudadano en 1830. Son algunos requisitos. Por lo tanto, solo este grupo tenía derechos. Vamos con la siguiente constitución. Ayúdeme. A ver, vamos viendo. Ayúdeme, Samari. Constitución 1861. ¿Cuáles eran los requisitos para ser ciudadano? ¿Está ahí, Samari? ¿Se me escucha? Sí, no. Yo no le veo, por ejemplo. No sé si usted me escucha. ¿No? ¿No está? Vamos a ver. Stalin. Vamos, Stalin. Saber leer y escribir. Y de ahí los mismos. No los mismos. No los Pero mismos bueno, 1830. Se eliminó la propiedad de raíz de 300 pesos, si no estoy mal. Solo se mantiene esto. Ser mayor de 21 años. Se eliminó la propiedad y tener una propiedad o ejercer una profesión. Se mantiene solo esto. Ser mayor de 21 años y ahí sí lo que dijo Stalin. Saber leer y escribir. Por lo tanto, sí cambia bastante. Cambia mucho. Se eliminaron algunas cosas. La propiedad, se eliminó también esto de tener una... ejercer una profesión o industria útil, pero de todos modos, ya al poner saber leer y escribir, estamos en cierta parte diciendo que va a ser solo un grupo. ¿Sí? Vamos con la siguiente constitución. Mateo Escudero. Constitución 1906. Requisitos para ser ciudadano.
Déjame ver los apuntes, Lice. 5 segundos. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. Vamos, no hay problema. Vamos, Mateo. Revísale. ¿Dónde dejó el cuaderno? Más grave, ¿por qué no le veo? Bueno, tenga la siguiente entonces, Mateo. Vamos, Alexander Acosta. Misma pregunta, requisitos para ser ciudadano 1906. ¿Está ahí, Alexander? Sí, Lice. Ya, vamos. ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Le puedo decir yo, Licen? Dele la oportunidad a su compañero, por favor. Uno de los requisitos era tener 21 años de edad. Ya, tener 21 años, un cambio algo, aquí dice mayor y aquí dice tener, pero sí, estamos bien, es prácticamente lo mismo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tener 21 años y... ¿Qué más, jóvenes? Estar casado, ¿no, Lice? Saber leer y escribir. Saber leer y escribir. Esto... ¿Nacer en el territorio? No, lo que está aquí. Ser mayor de tener 21 años y saber leer y escribir. Se mantiene saber leer y escribir. Nada más. Nada más. Obviamente tiene que haber nacido en el territorio. Pero es esta condición. Saber leer y escribir y tener 21 años. Aquí algo que tal vez me faltó en la Constitución de 1861. Si no tenía 21 años o estar casado. Aquí se elimina esto de estar casado, pero se mantiene el saber leer y escribir. Lo mantiene la Constitución de 1906, ¿sí? Siempre hay cambios. De una constitución a otra, en la ciudadanía, siempre hay cambios. ¿Listo? Vamos con la siguiente constitución. 1978. Condiciones para ser ciudadano. Ser mayores de 18 años. Gracias, Juan. Ser mayor de 18 años. Y ¿Nada se limita. No, no. más? Nada más. Ser mayor, tener 18 años. A partir de 18 años. 18 años. Tener 18 años o mayor de 18 años. Nada más. Se eliminó el requisito de saber leer y escribir. Si no tienen, tomarán nota. Estoy puntualizando nuevamente. Tener 18 años. Se reconoce como ciudadanos a todas las personas ecuatorianas mayores de 18 años, obviamente, dentro de este proceso. Pero nada más. Se eliminó esto de saber leer y escribir, lo que da la posibilidad de que las personas analfabetas puedan votar. Pero no es la única consideración el voto. Es la posibilidad principalmente de tener todos los derechos. Y finalmente, 1998. Condiciones de la ciudadanía para 1998. ¿Quiénes son ciudadanos? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Por lo tanto, aquí se instaura y se reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se reconoce. ¿Qué pasaba antes con niños, niñas y adolescentes? Estaban a cargo de las personas mayores.
Pero aquí ya se reconoce realmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, gracias, jóvenes. Eso es todo en cuanto a ciudadanía. Obviamente hay elementos en cuanto a otros derechos que se van reconociendo y que cambian de una constitución a otra. Les he puesto un ejemplo. Por favor, tomen en cuenta, este es uno de los elementos que mayormente va a cambiar de una constitución a otra. Miren en lo que se ha reducido y en lo que reconoce la Constitución de 1998, diferente a la primera Constitución del Ecuador. La primera Constitución del Ecuador era solo para un grupo privilegiado, los que tenían dinero, los mismos que conformaron toda la independencia, aquellos mismos que estamos viendo en historia. ¿Sí? Ese grupo privilegiado, criollos, mestizos con dinero, son ciudadanos, por lo tanto ellos tienen derecho. No solo de ir conformando los cargos públicos, sino que posteriormente eligiendo a los representantes. En cambio aquí, como se reconoce desde el nacimiento, se reconoce a niños, niñas y adolescentes. Es un cambio fundamental. Y es uno de los principales elementos que debe estar retratado en su cuadro comparativo entre la Constitución del 78 y la del 98. Porque aquí se reconoce ciudadanos solo a este grupo. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Se les reconoce desde 1998. Una de las constituciones que mayormente ha generado cambios en la perspectiva de derechos ciudadanos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Inquietudes? Bien, no se olvide, su cuadro comparativo, vamos a enunciar un elemento más, ¿sí? Por si acaso ustedes no hicieron el trabajo, tenían que ser simplemente 3, pero por si acaso les ayudo con uno. 78 frente a la Constitución de 1998. ¿Qué otro elemento debemos retratar como importante en comparación de estas dos constituciones? ¿Qué pusieron? Un elemento, nada más, que consideren este es relevante, que ha cambiado de esta a esta. Que en la de 1998 se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ya. ¿Qué decía en la Constitución del 78? Artículo 1. Se reconoce el idioma oficial castellano. Y como parte de la cultura integrante, el quichua. Y aquí comienza el día del quichua. Y los otros idiomas. Pero la Constitución de 1998 reconoce el derecho de los pueblos. Derecho colectivo de los pueblos. ¿Notan la diferencia entre el uno y el otro? El uno es decir, bueno, reconocemos que hay otros idiomas, reconocemos que hay otros pueblos, reconocemos que hay otras naciones, pero están ahí, pertenecen al territorio, pero mucho no nos importa, ¿sí? No quiero decir que no le haya importado al gobierno ni nada por el estilo, pero en la Constitución, en su propia redacción, prácticamente está diciendo eso. Reconocemos que hay otros idiomas, que hay otras culturas, pero esas otras culturas están ahí. En cambio, la Constitución de 1998 reconoce que esos pueblos tienen derechos igualitarios a los demás pueblos, ¿sí? Y la Constitución de 2008 será mucho más amplia, porque reconocerá que somos multiculturales, que tenemos varias culturas. Es un avance sumamente importante de derechos, de reconocimiento de los pueblos, que cambia de la Constitución del 78 a la del 98. ¿Sí? Muy bien, gracias Shirley. Ese es un punto importante. Si alguien no acabó de hacer, si todavía tenía que hacer su cuadro, tome nota, nada más. Hemos dicho 2 elementos. Primero, los de la ciudadanía y otro que cambia, que a mí me parece que son los más relevantes. Además del que yo ya puntualicé, Constitución de 1998 reconoce los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y así comienza el Código del Niño y la Adolescencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro cuestionamiento?
Vamos a cerrar con esta perspectiva. Perdón, sí. Diga nomás, si alguien iba a decir algo. Vi un audio prendido, ¿no? Vamos a revisar un video sobre el feriado bancario. Esto es lo que yo quería topar en cuanto al modelo político de los años 98, 99, 2000 y 2001. Principalmente hasta el 2000, que es lo que más afectó, pero el 2001 tiene esta transición. Vamos a ver un video del feriado bancario, que con sus compañeros no pude alcanzar por estos resúmenes, y vamos a sacar algunos elementos importantes. Lo que más les llame la atención en cuanto feriado bancario, migración y si habla algo de la dolarización, ¿ya? ¿Qué podemos obtener de ahí hasta esa parte? ¿Qué les dice este video? Vamos pensando un poco. Les voy a poner otro video un poco más sintético de esta perspectiva para complementar, ¿ya? Bien, jóvenes, ese es el retrato en el cual se enmarca esta Constitución. Obviamente nace de una propuesta anterior, pero está dentro de todo este proceso de el presidente Maguad, el feriado bancario que ven ustedes. ¿Algún comentario para poder cerrar? ¿Alguna perspectiva? ¿Qué les llamó la atención? No han estado dentro de este proceso, obviamente, pero hay algunos elementos. ¿Qué les ha llamado la atención? Con eso cerramos. Opine. No toca mandarles a hacer resumen del video. Vamos. A mí me llamó la atención eso y tampoco entendí muy bien eso que firmaron para que se dé la crisis bancaria. Ya, en algo tiene razón el primer video. No es todo culpa de Maguad. La crisis económica viene desde años antes de la llegada de Maguad. Maguad tomó malas decisiones, obviamente, pero no es culpa únicamente de él. Desde el gobierno, que también fue de tendencia neoliberal, el gobierno de Sixto Durán Ballén, se aprobó una normativa de bancos que permitía que los banqueros, el dueño del banco o algún gerente del banco, dueños del banco, se presten entre ellos el dinero que no les pertenecía. Yo le doy un préstamo para salvar su banco, ¿de dónde? De los depositantes. Significa que le estaban prestando el dinero de todo el pueblo, de los que depositaban en ese banco. Esos dineros era para salvar el banco supuestamente. No se logra esto y los dueños de los bancos no pagan. Por lo tanto, los depositantes no tienen dinero. Se genera el feriado bancario, que significa que los bancos no van a dar dinero durante ese día, que duró 5 días en realidad. Ningún cajero ni ningún banco le va a dar dinero. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde dar dinero, porque la mayoría se llevaron los propios banqueros. Así funcionó la ley, permitió eso la ley. La idea era que la ley sostenga a los bancos que iban a quebrar. No funcionó. Y luego se creó a través de Yamil Maguad la agencia de depósitos, de la garantía de depósitos, pero no era una agencia para garantizar su depósito, sino era para garantizar los depósitos de los bancos, es decir, para que salvar otra vez a los bancos. Muchos de los bancos fueron absorbidos por el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que iban a poner la plata del Estado para devolverles a los depositantes. Nuevamente absurdo, porque era pedir un préstamo para pagar lo que los bancos debían pagar porque era dinero que depositó la gente. Segundo error, el momento que ya no había dinero, Maguad cambia a dólares. Es decir, que si usted tenía 25,000 sucres, le convertía en $1 esos 25,000 sucres. Además de que no le iban a pagar, porque en el banco no tenía, le iban a pagar en dólares, ínfimamente el dinero. Fue una serie de malas decisiones sobre otras malas decisiones. Es verdad que no fue totalmente culpa de Maguad, pero Maguad cometió los peores errores. Ya encima de los problemas económicos que estuvimos, cometió más errores y errores sobre errores. Y terminamos así. Eso es lo que quiere decir el video. Ahí es a donde va. Prácticamente a que los bancos se prestaban entre sí mismos y que ese dinero nunca
se devolvió. Y a la final nunca se devolvieron. Las personas perdieron completamente su dinero. Imagínense 5 días sin poder sacar dinero. ¿De dónde come la gente? Ese es el problema social detrás del feriado bancario. ¿En qué terminó? En la migración del 2001. ¿Alguien más? Y todo empezó con el banco multibanco de El Guayaquil. multibanco de Guayaquil, sí. Obviamente no solo con este banco, también el Filambanco y el Banco del Progreso, que es el primero que quiebra y el que absorbe el Banco Central. El multibanco se sostiene hasta la actualidad, es el Banco de Guayaquil. Pero el Banco Filambanco y el de Progreso son los que quiebran y asume el Banco Central. Prácticamente, imagínense, es pagar de los impuestos a las personas que depositaron pagándole su propio dinero del Estado. Todo quiebra. Quiebra el Estado y quiebra los bancos. Sí, Cecilia. Y dicen, o sea, que prácticamente esos bancos le robaron a las personas. Sí, así es. Tal cual. Esos bancos le robaron a las personas. Por eso, los hermanos Isaías, dueños del Banco Filambanco, fueron acusados, prófugos. Supuestamente, según ellos, es una cuestión política, pero vemos que la realidad es otra. Robaron a las personas, descaradamente, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, a través de la normativa. Había huecos fiscales detrás por aprobar este tipo de leyes, basadas en el neoliberalismo y apoyando modelos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Bien, jóvenes, con esto terminamos.